Bane se obsesionó con todo eso de Cagliostro, el secreto y algo o alguien llamado Baldwin. Algunos miembros de la banda creían que había algo más de lo que se veía a simple vista. Y se empezaron a oír rumores sobre Oro Maya y el First World Bank. Sí, ese mismo First World Bank, lo que te dije antes, uno de los mayores golpes de la historia. La verdad es que fue un granito en su momento, pero nada comparado con lo que realmente sería el mayor golpe de todos. La banda encontró distintas pistas que les llevaban de vuelta al First World Bank, por una cámara oculta llena de oro puro maya. ¡Wow! ¡Miren todo ese oro! Y es nuestro, todo nuestro. Cuando llenen las bolsas, llénense también los pantalones. El oro maya oculto en el First World Bank debería haber sido la prueba definitiva de que ese grupo haría historia por algo más que robar unas cuantas tiendas de licores. Aunque no creo que nadie se diera cuenta de cómo terminaría todo. Fue entonces cuando llegó el ansiado descanso para casi todos los miembros de la banda. A Hoxton le esperaba algo distinto. Entonces, señor Bow... Hoxton. Te dije que me llames solo Hoxton. Ok, señor Hoxton. Entonces, ¿cómo le va en esto de las navidades? Sí, genial. Tengo unos cuantos internos con lo que cantar villancicos. Silent Heist. Igualmente, gracias por ayudarme a pasar el control de seguridad para el equipo de grabación. No hay problema. Entonces, ¿tenías algo que decirme? Sí, mira. Tienes que sacarme de aquí, sí. No es que no aguante este sitio, pero... ya sabes, un pájaro tiene que volar. Y mi equipo está ahí afuera divirtiéndose con otro tipo usando mi nombre y mi jodida máscara. Mire, señor Hoxton, le atraparon. ¿Entiende? Le atraparon, pero bien. Pero yo... Tienen imágenes suyas en el First World Bank. Tus huellas están por toda la habitación del pánico. Y su departamento está lleno de planos de bancos de DC. Y la lista continúa. Y luego, decide golpear a Max Roscoe. ¿Cuántas veces ya? 13. ¿Ese traidor come mierda? Sí, 13. ¿Y cómo crees que eso afecta a...? Es simplemente karma. De todos los bloques de todas las prisiones del país, yo terminé en la misma que Matt. Es la forma que tiene la naturaleza de decirme que debería romperle la costilla cada cierto tiempo. Ese hijo de 1000 prostitutas baratas se merece algo mucho peor. Si cree que vale la pena pasar una semana en aislamiento por cada incidente, como guste. Los guardias deben de amarlo porque me siguen poniendo en la misma celda que Matt. De acuerdo, mire, no sé cómo funciona en el sitio del que viene, pero aquí, en América, haces estas mierdas y te encierran por mucho tiempo. Tú eres abogado, haz tu magia. Me temo que me he quedado sin trucos. ¿Es un problema financiero? ¿De qué hablas? ¿Necesitas motivación económica? Voy a fingir que no he oído eso. Prefieres métodos más duros. Esta conversación ha terminado. Esta conversación termina cuando yo lo diga. Siéntate. Entonces, ¿dices que mi única manera de salir de aquí es fugarme? Señor Hoxton, como su abogado no puedo dar ese tipo de consejos. Ni siquiera hablar del tema. Sí, ya. Supongo que tenés que contactar con Bane. ¿Quién es Bane? Esta conversación terminó. El arresto de Hoxton fue una sorpresa para todos. Ni anuncios, ni noticias, ni un mínimo comunicado. Ni un día para otro, aquel francotirador y criminal inglés fue sustituido por el hermano pequeño de Dallas, un fantasma renegado destinado a una vida de actos ilegales. Aquella banda era extraña. Algunos dirían que, conociendo a sus miembros, no hubieran sido capaces de trabajar juntos. Quizá tuvieran algo más en común que querer completar un mismo objetivo, o
no tuvieron más remedio que hacerlo para sobrevivir. El grupo original se formó cuando Dallas tuvo la típica crisis de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y robó un cargamento de armas y buscó un equipo. Dallas trabajó para una mafia de Chicago como asesino a sueldo. Tenía una mente maestra oculta tras la cara de un matón. Una vez intentó enfrentar a dos familias, pero falló y pusieron precio a su cabeza. Era el jefe del equipo, el líder de la banda, aunque nadie lo confirmó nunca oficialmente dentro de la misma. Y si por alguna razón tuvieran que usar un logo para la Payday Gang, sin duda sería la máscara de Dallas. Luego estaba Chains, un exmilitar convertido en ladrón. Chains fue miembro de los Marines, hasta que lo echaron por su conducta, y se hizo mercenario, vendiendo sus servicios al mejor postor. En alguna de esas épocas debió conocer a Wick. Su paso por distintos grupos de mercenarios hizo que conociera a bastantes criminales. Y llegó cierto momento en su vida en el que se había enfrentado a la muerte tantas veces que se creía invencible. Puede que realmente lo fuera. Chains tenía el rol de matón y gorila dentro de la banda. Wolf era algo distinto. No tenía antecedentes ni conductas arriesgadas o agresivas. Era un antiguo desarrollador de videojuegos en Suecia. Su compañía quedó en bancarrota al perder todos sus clientes y Wolf y su familia se quedaron en la calle. Ahí fue cuando se volvió loco y empezó una vida criminal sin arrepentirse de nada. Considera que todas sus acciones son parte de un juego. Esos son los contratos para Wolf. El nuevo Hoxton usó ese nombre mientras el antiguo Hoxton estaba en prisión. Era el hermano pequeño de Dallas, un joven estafador que fue aumentando el tamaño de sus golpes según pasaba el tiempo. Era perfeccionista, cuidaba mucho a su equipo y era un experto en infiltraciones sigilosas. A partir de la fuga empezaron a llamarlo Houston. Con todo esto de la mudanza a Washington DC, la banda necesitaba un nuevo sitio al que llamar hogar y nuevos contactos para mantenerse activos en su carrera criminal. Ben les consiguió un refugio en la parte de atrás de una lavandería, propiedad de Bonnie. Now let's get rich. Sus primeros trabajos después de instalarse fueron una pequeña prueba para ver si seguían en forma. God damn it. Oh, fuck. Stick him up. Smoke bomb. Good looking out. Follow. Put your fucking hands up. No había duda de que seguían en forma.
Bain había establecido una red criminal para que todos sus contactos y criminales tuvieran un lugar común para ofrecer y encontrar trabajo. Al principio la red era reducida, estaban estos 4 trabajadores y tan solo 4 clientes. La clientela de DC era interesante. Primero estaba Vlad Kozak. Era violento y conocido tanto en Rusia como en DC. Decían que estaba loco y desquiciado. Alguien lo vendió a los federales y cumplió 8 años en prisión. Lo liberaron poco antes de que la banda llegara a la capital. Estaba involucrado en el tráfico de armas, drogas, extorsión y la lista continúa. Vlad necesitaba ayuda de la banda para recuperar sus territorios y estatus tras el tiempo encerrado. Podría pasarme horas hablando de estos individuos. Pero ninguno de nosotros estamos aquí para eso. El segundo contacto era un traficante de origen colombiano con un pequeño negocio en DC. Se describía a sí mismo como un hombre de negocios. Era el segundo al mando de un cartel de México, y sus mayores enemigos en los Estados Unidos era el cartel de los Mendoza. Los trabajos de Héctor llevarían a la Payday Gang a enfrentarse a ellos para que el negocio de este contacto prosperara. El tercero era un hombre al que llamaban el Elefante. Su nombre real era John Henry Simmons. Congresista, senador, republicano y con una agenda que cumplir. Decía ser todo lo contrario a cualquier político. Estaba dispuesto a cualquier cosa para lograr sus metas y para eso necesitaba los servicios de la Payday Gang. Y, por supuesto, luego estaba Bain. Bain decía que su color favorito era el azul y que también estaba detrás del secreto. Era la persona que guiaba e informaba a la banda durante los contratos, además de tomar parte en la planificación de los mismos. Les ofreció pequeños trabajos en sus comienzos, además de algunos favores para cuando necesitaban dinero rápido. Casi toda esta información venía en un pequeño libro siguiendo el esquema de Cagliostro. Bain reunió información sobre CrimeNet, sus contactos y trabajos, planes, incluso mapas que fueran de utilidad para la banda. Una lástima que ese libro ya no exista. Con todo este conocimiento al alcance de la Payday Gang, la banda estaba lista para tomar las calles de DC y conseguir algo de fama y fortuna en su nueva ciudad.